Continuamos con Tu Punto de Encuentro. Continuamos en Tu Punto de Encuentro y a esta hora nos acompaña Santiago Flores y hoy vamos a hablar sobre las prevenciones que debemos tener, estos accidentes que nos pasan a muchas mujeres y hombres también que se meten a la cocina. Entonces muy pendientes porque aquí tenemos recomendaciones, tipsitos y todo como siempre con Santiago. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y Santiago se ríe, ¿usted por qué se ríe? Porque él sabe que es verdad. Es lo que casi siempre trato de hacer. Amabilidad. ¿Usted se imagina llegar uno... ¡Ay, Santiago, está incendiada la cocina! Mentira, Santiago, bienvenido. De hecho, anteriormente cuando jugaba rugby, cuando habían los mall, que es cuando todo el mundo cae encima de todo, siempre decía, allá sale Santiago riéndose. Y era lo normal. ¿Y sí? Ay, no. Sí. Entonces, ¿usted cómo hace para atender en serio una situación o que le esté pasando a usted? ¿Usted se ríe? No, ya hay situaciones pues muy diferentes que ahí sí uno dice, bueno, venga, comportémonos porque muchas veces puede ser mal interpretado. O sea, exactamente, cierto que sí, pero sácame una duda. ¿Lo haces porque ya es tu forma de ser y siempre ha sido así? ¿O porque a veces los nervios dan con risa? Porque es que yo me río, o sea, a mí los nervios me dan risa a veces. Y la gente me dice, hey, y yo, ¿en serio? Sí. Y en un funeral yo, serio, y un día me gané un problema. No, normalmente es mi forma de ser natural. No es que, o nervios o cosas así, no. O que de pronto uno aprende entonces a manejarlos en ese tipo de situaciones. Sí, ahora, ¿qué ocurre ya en esas situaciones? En esas situaciones lo ideal ya es no estar uno ni pendiente pues de la situación como tal caótica que se genera en esas situaciones. Lo más importante allí es mantener la cabeza fría y saber qué es lo que se va a hacer. Y siempre tener un paso adelantado de qué es lo siguiente que ocurre. Uno normalmente cuando se queda en el mundo o cuando pertenece al mundo de las emergencias, es muy importante saber el paso en el que está y el paso que sigue, qué recursos voy a necesitar, en dónde voy a necesitar el personal, si voy a requerir algún equipo, alguna herramienta. Entonces saber siempre en qué punto empezar a organizar las personas para poder resolver siempre la emergencia de la mejor forma. Perfecto, entremos en materia. En la cocina pasa de todo, incendios, sabemos que manejamos cuchillos, entonces que los cortes, los pocillos, los platos se nos quiebran a veces lavándolos, los cortamos, o sea, hay muchas cosas. Porque yo quiero meter ahí la cucharada y decir, a veces pensamos que la casa es el lugar más seguro donde podemos estar, pero aquí vamos a aprender, y eso es lo que nosotros queremos, enseñarles, ahí nos metemos en otras, enseñarles a ustedes o nosotros a aprender a manejar todas estas situaciones, porque lo que decíamos ahorita, hoy vamos a aprender el espacio de la cocina, pero en un baño, cuando sucede algo, esos baños que son peligrosos y uno no cree, cuando tienen el vidrio, ¿cierto? Me resbalé, me di contra... ¿Qué hacer con todo esto? Pero hoy vamos a aprender sobre la cocina y como con todo lo que abarca la cocina, porque sí están los cortes, pero también hay incendios. De acuerdo, a ver, hay veces, hay un viejo adagio popular que dice, el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Qué ocurre allí? Cuando uno está en la casa, hay diferentes situaciones que uno normalmente cree que tiene controladas o simplemente se sale diciendo, no, aquí no va a pasar nada malo. Sí, tengo la olla que se le quemó la parte para que aislara la parte térmica. El mango, exactamente, pero a mí no me va a pasar nada. Yo siempre que la voy a coger, la cojo con un trapo. Exacto. No falta el día que está con el celular en la mano, está hablando con el niño y de pronto fue y le mandó la mano a la olla. Porque siempre los colombianos creemos que tenemos todo bajo control. Exactamente, lo tenemos por un lado bajo control y no, esas cosas no me van a pasar a mí. Exacto. Y tratamos siempre de ir enmendando aquellas cosas que de pronto ya tenemos con problemas. El cuchillo, se le dañó el mango, entonces no, venga, pongámosle ahí una maderita y lo envolvemos con cinta aislante. Exacto. Ahí volvemos a arreglar, es que eso es lo que iba a decir. ¿Cuántas veces hemos visto esas ollas que están derretidas? Y bueno, la cogemos con un trapo y usted no sabe en qué momento se elevó, no necesariamente está hablando por teléfono y el trapo se le incendió.
¿Por qué? Porque la fue a coger del fogón y ahí se le encendió el trapo. Nosotros somos muy dados a eso, ¿cierto? No falta la abuelita que nos está viendo, que se le dañó el cuchillo y lo envolvió con la cinta, y la cinta negra, esa que pega más, ¿no? Esa cinta aislante, lo que pasa es que esa cinta aislante, digamos que tiene ahí unos elementos, digamos, de plástico también, que hace que con el calor pueda derretirse de alguna forma, exactamente. Pero normalmente lo que pasa es, tranquila mija, que eso no le pasa a usted. Hágale, envuélvalo, que eso no pasa nada, hágale. Ese es el gran problema que termina ocurriendo. Cuando uno empieza a mirar la parte de los riesgos, uno tiene que empezar a mirar como un marco general qué es lo que yo me puedo encontrar. Entonces, ¿yo qué tengo en la cocina? Primero, tengo elementos que se pueden quebrar. Entonces, allí tenemos que tener mucho cuidado dónde ponemos esos elementos. Dos, tenemos elementos cortopunzantes, es decir, los cuchillos que o se pueden caer y herirnos en un pie, por ejemplo, o cortarnos la mano, en fin, son diferentes situaciones. Tenemos energía. ¿Qué ocurre allí con la energía? Normalmente ponemos tomas muy cerca de la parte eléctrica y ponemos tomas común y corriente. Hay tomas, por ejemplo, que tienen unos fusibles internos que en el momento en que entró en corto, se dispara ese fusible y aísla ese toma y no nos hace un corto en toda la casa. Entonces son todas esas cosas que uno empieza a decir, venga, yo sí las tendré. ¿Cómo las tendré? Es que es más, perdóname, muchos no sabíamos que existían esos tomas que le bajaba el breque y que le aislara eso, porque es lo que decís, los tomas están muy cerca al agua, ¿cierto? Normalmente, yo ya me hice la película, preste pues atención, es que ya estoy, mientras usted habla, yo estoy maquinando. No, estoy caminando mi apartamento, ¿ya? Y efectivamente, usted lo dijo, hay un toma muy cerca, como a la cosita de donde uno lava los platos, y normalmente ahí se pone para hacer el jugo, la licuadora. Pasó algo, se regó el jugo o le cayó agua. Yo también acabo de pensar, yo sí tendré esos tomas, que lo dudo mucho. Muchos no sabemos eso. Es más, ahorita hablabas del baño. Normalmente al lado del lavamanos existe el toma donde todas las mujeres se planchan el cabello, se lo secan. Sí será un toma con este tipo de características. ¿Y cómo los diferenciamos? Normalmente en una ferretería se pueden pedir de ese tipo de tomas, donde son tomas que tienen fusibles que se disparan automáticamente. Uno los puede identificar porque tiene un botoncito en la mitad. En la mitad, exactamente. El Pero rojo no el botoncito del tornillo, no, es un botoncito que es para resetear y él aísla como tal la corriente que hay en esos momentos en el toma. Sí, ya, sí los conozco, sí. Listo, hay que cambiar los de la casa, entonces por eso es para evitar ese tipo de accidentes. Exactamente, entonces mirar ese tipo de cosas. Cuando por X o Y motivo, sea lo que sea, el enchufe, el aceite, se incendió algo en la cocina, ¿cómo debemos manejar esa situación? ¿Qué ocurre con los incendios? Normalmente siempre tenemos en la cabeza la concepción que todos los incendios o todo fuego se apaga con agua. Esa es la concepción que tenemos todos en la cabeza. Sí. Si nos vamos, voy a dar acá una breve teoría del fuego. Suani ya se está riendo, ¿quién sabe qué le pasa? Pero yo ya lo había contado, cuando se me prendió el trapo y yo le eché agua y antes prendió más. Normalmente hay fuego cuando existen tres elementos. Normalmente ya en la parte de profesionales de contraincendio se habla de un tetraedro del fuego, es decir, 4 componentes, que el cuarto es la reacción en cadena, es decir, que todo empieza a reaccionar continuamente hasta que uno de esos 3 elementos no exista. Entonces, para que haya fuego necesitamos 3 elementos. Necesitamos calor o temperatura, necesitamos un combustible, que combustible no necesariamente es gasolina o el gas, el petróleo, el alcohol, en fin, no necesariamente, todo es combustible. Es el segundo elemento. Y el tercer elemento, un oxidante, es decir, el oxígeno, el aire que hay en estos momentos. Cuando yo no tengo aire, yo no tengo fuego. Cuando yo tengo un exceso de combustible, no tengo fuego. Y uno podrá decir, ¿cómo es eso posible? ¿Tan teso?
Ustedes han visto H2O. qué ocurren en los asados cuando ustedes están prendiendo el asado y le ponen más carbón del que es. Se sofoca. Se apaga, exactamente, porque hay una sofocación. Allí ahí empieza a haber una ausencia de oxígeno por ese exceso de ese Con elemento. Y Ah, por eso el agua lo prende. H2O, o sea, el agua está con hidrógeno y con oxígeno. ¿Qué ocurre? No propiamente. ¿No? Ah, ¿Qué bueno. ocurre allí con el agua? Resulta que el agua es un elemento muy importante para extinguir incendios porque él absorbe temperatura. Esa es la función fundamental del agua. Y por eso es que uno dice, los fuegos se apagan con agua. Porque el agua, una vez yo le doy agua a ese fuego, ella absorbe la temperatura, al absorber la temperatura, ya no tengo fuego. Pero ¿qué ocurre? Otro de los elementos que tiene el agua es que se puede evaporar 1700 veces. Es decir, una gota de agua evaporada son 1700 gotas de agua, pero en vapor de agua. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo le echo, por ejemplo, agua a líquidos incendiados, a aceites, entonces el agua se evapora. Al evaporarse el agua, como el agua es más pesada que el aceite, entonces el agua sale hacia afuera de ese vapor de agua. Ah. ¿Y qué va encima del agua? El aceite incendiado. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que ocurre realmente. Ahorita vamos a ver un video donde perfectamente vamos a encontrar ese tipo de fenómenos. Por eso es que echarle agua no ocurre echarle agua a todos los fuegos No los puede generar ese tipo de accidentes. Allí es mejor utilizar los trapos. ¿Y qué hago yo con un trapo? Lo sofoco. Sofoco. Entonces ahí lo que estoy haciendo es quitarle el oxígeno y de esa forma ya se extingue el incendio. Vamos a ver el video. Sí, veamos el Nice. video para mirar todos estos fenómenos y todo esto. Y entonces ahorita nos dice entonces, y si no tengo el trapo, ¿qué? Bueno, ¿Qué debemos de hacer? Quítase la camisa y póngala. Pero si la camisa es de seda, no va a la funcionar ponga, muy no la bien. ponga. veamos el video más bien y ya volvemos a ver. Vea, aquí estamos viendo. Miren aquí lo que Bueno, ocurre. cuando se prende el aceite, que es que eso a veces ocurre y eso. Eso Y Sí, la exactamente. paila y... Esta es la forma de cómo apagarlo. Ah. Miren, yo tengo el fuego Sí. y si le tiro agua, miren lo que Ay, ocurre. Dios Sí. mío, Esa sí. explosión. Ay, no. Y es lo que normalmente hace la Acabó gente. con la casa. Dios. Hacer ese tipo de situaciones. Ay, mira, ¿qué le pasó a esta persona? Se quemó. ¿Se quemó? Pues Ese sí. fue el problema. Si no, si iba mi pregunta, sino que me impactó esa última imagen. Que se quemó en la Oiga, cocina. esto yo sé que les di papaya para el 28 de diciembre. Oiga, qué cosa tan Lo normal que impresionante. pasa cuando uno se acerca a la Sí, candela es que quemarse. se puede Pero quemar, ¿sabes qué me exactamente. causa mucha curiosidad? Primero se moja con agua y se pone. Fue lo que hizo el brigadista, el Exactamente. bombero. Fue la primera parte. Ahora, para uno hacer esa acción, no necesariamente tiene que ser bombero ni tener equipos de protección Sí. personal. Ahora, hay otro elemento todavía más simple. La tapa. Cojo una tapa, la pongo encima y queda sofocado. Una tapa de vidrio. Oye, no me digas que usted también me miró como, "Uy, claro". Hay Claro. muchas cosas que uno debe tener en cuenta y que son más simples de los que uno cree. Y casi siempre uno termina enredándose la El vida. sentido común es el menos común de los sentidos. Exactamente. Ahí está. Entonces, allí es importante tener en cuenta esas situaciones. Nunca el aceite encendido se apaga con agua. O sea, en general, ningún líquido encendido se apaga con agua. Tampoco los equipos que están energizados. ¿Qué es un equipo energizado? La licuadora, Menos. las planchas. Menos con agua, ¿cierto? Exactamente. Menos. ¿Por qué? Entonces, ¿ahí qué se hace? También lo mismo. Porque el agua tiene otro elemento Sí. adicional. Ya les dije una primer propiedad que tiene, es que se expande 1700 veces y eso es lo que ocurre con el aceite. Sí. La segunda propiedad que tiene es que es conductora de la electricidad. Ah, Al ser conductora de la electricidad, entrar el agua en contacto con la energía, lo que va a hacer es que va a conducir la energía. ¿Y quién está echando el agua? sí, la energía. No, ¿quién está echando el agua? Yo. Y entonces me electrocuta. Entonces, Claro, a mí. Obviamente. ¿Qué hacer cuando un cable está humeando? Baje el breque.
Y si uno no tiene, bueno, no encuentra el breque, no hay breques, no nada, ¿qué hace? ¿Con qué apaga eso? Salga corriendo. Salga corriendo y llame a los bomberos. O sea, es que yo le digo, por ejemplo, en mi apartamento los breques están dentro de la alacena, ¿cierto? O sea, Ajá. están súper escondidos. Entonces, si el incendio es aquí, a mí no me da para entrar El allá. palo de las cojal. No, o sea, Y salga Ahí, corriendo. ¿uno ahí qué entra hace? un elemento importante que normalmente las personas no tenemos en cuenta. ¿Tienes extintor en tu casa? Sí, vacío, pero lo tengo. Ah, no tiene, Excelente no extintor. tiene, En no, ese pero no, caso, coges el extintor y lo tiras. Nada. No, ¿qué es esto? No tiene. Y normalmente eso ocurre en las casas. En las casas nunca pensamos en el extintor. Es más, en los vehículos ¿Para qué eso? llevamos extintores porque nos obliga el código de tránsito y nos van a multar. Y a veces vencido. Sí. Normalmente Normalmente. vencidos. Yo le quito el a veces y lo pongo en normalmente. Y cuando nos para un guarda de tránsito y nos va a hacer una multa, eso ocurre que uno diga, pero es que venga, es que se me venció apenas ayer. Señor, acá dice que debió haber sido recargado en el 2016. Ja. No, pero Ay, ya no, hice- no lo había visto. pero ya hice- No lo Ay, había pero visto. no, señor, pero es que usted es muy injusto. ¿Por qué me va a aplicar esa infracción? No. Y nos olvidamos que en realidad son elementos que nos ayudan a nosotros. Entonces, imagínense, si en los vehículos, que es obligatorio por normatividad, no por protección, o sea, siempre lo vemos desde esa forma, tenemos los extintores vencidos. ¿Cómo ¿Qué en la ocurre casa? en las casas? Estoy seguro que no Que tienen no es extintores. obligación. No Ya hay saben entonces, extintores. recomendación, Yo recargo el mío. tener entonces. el extintor. Santiago, muchísimas gracias. Santiago, ¿sabes Se qué es nos lo que pasa? acabó Con usted se nos va el tiempo. Pero es que súper si ves, rápido. Santiago, pero tenemos que aprender más. ¿Hay más tema para tocar con la cocina? No, aquí hay temas muy de largo, podemos Pasa de tratar todo. dentro de 8 días Sí, claro. precisamente con esta misma parte y continuar porque créanme que es bien importante ese tipo Oiga, de pero ¿Quién se no nos va el mantiene en la tiempo cocina? así. ¿Quién no mantiene en la cocina, Natalia, claro, si es que comiendo uno mantiene por cocinando o eso? lavando la no, loza, y ¿no? comiendo y todo, pues es obvio. Sí, Entonces, sí, definitivamente. Muchísimas gracias, Santiago. No, muchas gracias a ustedes. Los invitamos para que mañana a través de nuestro canal no se pierdan el primer debate presidencial a las 8:30 de la noche aquí por canal CNC Medellín. Gracias a Pilas, pues. al canal Teleantioquia. Así que muy pendientes a las 8:30 p.m. el primer debate presidencial. Eso va a estar candente. Ay. Y nosotros más caliente que lo de la cocina. y nosotros nos vemos mañana a la 1 de la tarde por todos nuestros cableoperadores y por todas Aquí en el nuestras punto de aplicaciones. encuentro. Chao. Chao. Ay, Santi, nos